En este video tutorial veremos tres herramientas muy útiles en Excel 2007: cortar, copiar y pegar. Seguramente ustedes a estas herramientas las utilizan cotidianamente, pero lo que vamos a tratar aquí es de profundizar el conocimiento de las mismas. Por un lado yo puedo copiar y por otro lado yo puedo cortar. La diferencia entre una herramienta y la otra es que en el copiado duplico la información y en el cortado traslado la información de un lugar a otro. Vamos a iniciar con copiar. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una tabla. Imaginemos que yo quiero copiar los importes en otro lugar porque lo quiero duplicar, en otra hoja o en la misma hoja o en otro libro. Lo primero que debo hacer es lo que yo hice aquí, que es seleccionar el rango a copiar. Y tengo distintas posibilidades de copia. A través del icono de la banda de opciones, alternativa 1, con el teclado, control más C, ambas teclas apretadas al mismo tiempo, y si no, con el botón derecho del mouse, menú contextual, copiar. Cuando copio, le va a aparecer unas liñitas de punto alrededor de la zona copiada. Yo lo que puedo hacer aquí es ir al lugar donde quiero pegar y una vez que estoy posicionado en el lugar, también con el icono de la banda de opciones, o bien con el botón derecho del mouse, opción pegar, o bien con control V corta utilizando el teclado. En este caso hemos pegado, como ustedes ven, lo que estaba en esta celda aquí. No es necesario que yo me posicione en todo el rango de celdas para que se efectúe el pegado. Con que solo me posicione en la celda inicial, automáticamente las celdas o se adaptará el rango o se ajustará automáticamente a lo que necesite para poder pegarse. Ahora bien, ¿cómo hago sacar estas liñitas de punto? Simplemente apretando la tecla Escape de mi teclado. De esta manera hemos copiado. Pero ahora vamos a ver algo importante, que es el portapapeles. Fui hacia atrás para deshacer la acción y acá tenemos lo que es el portapapeles. Lo vamos a abrir para que ustedes lo vean. Lo abren desde aquí, desde la misma banda de opciones. Y en el portapapeles se nos van a ir acumulando las distintas acciones de copiado mientras yo no las pegue. Fíjense, por ejemplo, yo voy a copiar estas celdas. Voy a hacer control C con mi teclado. Luego salgo de estas celdas y voy a copiar estas otras dos. Voy a hacer control C. Fíjense cómo se van cargando las distintas copias que fui realizando en el portapapeles. Ahora voy a salir, voy a hacer lo mismo, por ejemplo, con este rango de celdas. Control C. Hasta 24 posibilidades de copia yo puedo tener guardado en mi portapapeles. Y luego puedo hacer los distintos pegados, ya sea pegando todo, para eso voy a hacer clic aquí, o puedo pegar aquellos copiados que necesite o que me interese. Si no deseo pegar ninguno de ellos, si los quiero borrar todos directamente los borro desde aquí, y si quiero borrar alguno de ellos, hago clic sobre el mismo y lo elimino. Vamos a hacer un pegado total como para que vean lo que les estoy comentando. Incluso fíjense aquí cómo los pega uno debajo del otro, tal cual están aquí en mi portapapeles. Esto puede ser una función que a ustedes les pueda llegar a interesar o resultar útil en algún momento y es por eso que se los estoy comentando. Por otro lado, también tenemos lo que es cortar. Vamos a, por ejemplo, posicionarnos en el rango de productos, como siempre. Primero selecciono el rango y luego voy a cortar. Tres posibilidades para cortar: icono de banda de opciones, botón derecho del mouse cortar o control X para cortar utilizando o con el uso del teclado. Vamos a pegarlo en otro lugar, por ejemplo, control V corta y lo pegamos. Como ustedes ven, la función de corte hace que desaparezca de un lugar y se pegue en otro lugar que yo he elegido. Vamos a salir. Muy bien. Hemos visto entonces copiar y pegar. Y también, si ustedes ven aquí, tienen un pincel y que dice copiar formato.
tal cual lo dice el icono, lo que hace es copiar solamente el formato de una celda en otra celda. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, el formato de esta celda, que es de una letra en color clara y de un relleno en color oscuro azul. Entonces, si yo hago copiar, como ya hemos visto, pero en este caso, como quiero copiar el formato, primero voy a seleccionar la celda, voy a copiar formato con el pincel, hago clic en él, voy a la celda donde quiero yo pintar, hago clic y automáticamente esa celda va a tener el formato de la de origen. Por ejemplo, yo aquí podría poner seleccionamos. Fíjense que incluso el formato de la letra también es exactamente igual que la celda de origen. Vamos a rehacerlo. Primero copio formato, puedo marcar más de una celda y pego el formato. También yo podría hacer lo siguiente. Voy a la celda donde quiero copiar formato, hago doble clic aquí y puedo pegar el formato en distintas celdas que no tienen por qué estar adyacentes e incluso mantengo el pincel activo. Para salir de este pincel, Escape del teclado. De esta manera hemos visto, estoy deshaciendo como ustedes verán todas las acciones anteriores. De esta manera hemos visto las funciones de cortar, copiar y copiar formato y hemos utilizado la función de pegar, pero la hemos utilizado simplemente con el pegado común. Pero si ustedes despliegan aquí, se van a encontrar que existen distintos tipos de pegados, algunos mencionados aquí, y si ustedes van a pegado especial, tienen un montón de formas distintas de pegado. ¿Y esto por qué sucede? Porque muchas veces lo que queremos pegar de un lugar a otro es simplemente el valor o el resultado, por ejemplo, de un cálculo y no la fórmula implícita en la misma. Por ejemplo, queremos pegar el formato, pero no el contenido. Queremos pegar todo, formato más contenido, solamente los valores, comentarios, en caso de que la celda tenga algún tipo de comentario, que ya más adelante lo vamos a ver qué significa. Validación, que también ya justamente en esta clase 4, en la YAPA van a tener lo que es validación. Es decir, que yo puedo utilizar los que se denominan pegados especiales. Por ejemplo, vamos a cancelar este cuadro y vamos a hacer un pegado especial. Vamos a imaginarnos que aquí vamos a realizar una fórmula que sume estos dos números. Perfecto. Entonces yo aquí tengo una fórmula. Yo puedo decir, bueno, yo quiero copiar y pegar este resultado, pero no trasladar la fórmula, porque tal vez si traslade la fórmula, ustedes saben que al trasladar las celdas, me va a trasladar los valores relativos de las celdas con las que he trabajado. Entonces yo voy a copiar, voy a ir a otra celda, voy a buscar pegado especial, puedo ir directamente, puedo buscar por aquí o puedo ir al cuadro y elijo valores, que solamente me permite pegar el resultado y no me va a pegar, por ejemplo, la fórmula contenido. Los invito a que utilicen algunas de estas funciones como para que ustedes vean las distintas posibilidades que tienen en el pegado especial. Algo más que le quiero agregar con respecto a lo que es copiado y pegado y lo que es cortado y pegado y todo esto que estamos viendo, estas funciones tan importantes y tan interesantes en Excel, es el copiado en celdas adyacentes. Vamos, por ejemplo, en este caso, supongamos que yo tengo una fecha, yo aquí hice varias propuestas como para que veamos la diferencia. Y yo quiero construir una serie. Ustedes saben que en Excel 2007 yo puedo escribir uno o dos valores y luego construir una serie, lo que se denomina autollenado, sin necesidad de estar escribiendo valor a valor. Por ejemplo, aquí tengo una fecha, entonces voy a trasladar hasta 4 fechas más. Si ustedes se fijan, aparece un icono. Si yo lo despliego, me dice todo lo que puedo hacer con este copiado y pegado. Por ejemplo, si yo pongo, en este caso me rellenó la serie, pero si yo pongo, por ejemplo, solamente rellenar años, fíjense que transformó los años en los años subsiguientes. Si yo pongo solo rellenar meses,
Me va a cambiar los meses, pero no me va a cambiar el día, que es el 21. Si yo solo pongo rellenar días, sí me va a hacer la correlatividad de días, que sería muy similar a rellenar series en este caso en particular. Si yo pongo rellenar sin formato, los días se han transformado en un número de serie, que ya lo vamos a ver qué significa cuando veamos formato de días. Fíjense cómo ha cambiado el contenido de la celda. Si yo pongo solo rellenar el formato, no me escribe lo que está dentro de la celda. Es decir, si pongo copiar celda, me copia el mismo valor en cada una de ellas. Es decir, cuando yo tengo la posibilidad de trasladar una celda y utilizar lo que se denomina copia en celdas adyacentes, tengo distintas alternativas. Por ejemplo, en este caso es un valor constante, el 2. Si yo lo traslado, automáticamente tengo el mismo 2. Y también podría poner rellenar series, entonces me va a cambiar ese 2 que siempre fue igual por los números consecutivos. Lo mismo podría hacer con las horas, por ejemplo. Los invito a que hagan algún tipo de estas pruebas y que vean lo bueno que es utilizar el rellenado automático de series. Y aquí, por otro lado, puse una pequeña ejercitación donde tengo los ingresos y los egresos, y obviamente yo aquí para sacar el saldo haría los ingresos menos los egresos y automáticamente calcularía el saldo, ¿verdad? Si yo quisiera calcular el saldo de estos 3 meses que le siguen, lo que yo realizaría es esto, justamente, el traslado de la celda, lo que sería copiado y pegado. ¿Sí? De esta manera yo lo que he hecho es trasladar la misma fórmula a las celdas que están a la derecha. Y esto está correcto porque en el primer caso la resta tiene que ser entre B4 y B5. En el segundo caso, entre C4 y C5. En este caso, entre D4 y D5. En este caso, entre E4 y E5. Es decir, que existe una correlatividad en las celdas. Y por lo tanto, como es hacia la derecha y estoy pasando de B a C, a D, a E, es decir, a columnas, y me voy hacia la derecha, no tengo ningún tipo de inconvenientes trabajando con las celdas relativas. Ahora imaginemos que los ingresos aumentan un 25%. Y yo tengo aquí escrito el número 25%. Entonces vamos a hacer aquí la fórmula que me permite el aumento de los ingresos. 500 por lo que está aquí, que es en G1, que sería el 25%. Y acá está correcto y no voy a tener ningún inconveniente. Ahora yo voy a trasladar esta fórmula hacia la derecha para que cada uno de los ingresos se multiplique por ese 25%. Y cuando termino, veo que no me da el resultado. ¿Por qué pasa esto? Porque este valor, que es 25% y que está en la celda G1 y que acá está correcto, yo al trasladarme hacia la derecha, G1 se transformó en H1, en I1, en J1. Por lo cual, yo lo que tengo que hacer con G1 es a través de F4 pasarlo a valor absoluto. Y de esta manera puedo copiar y pegar. Como observan, estamos trabajando también aquí referencias absolutas y referencias relativas de celda, que ya lo hemos visto en el video tutorial de la clase número 3. Esta es la importancia de saber si el valor contenido en una fórmula es absoluto o es relativo, porque cuando yo trabajo con gran cantidad de datos, no voy a estar haciendo fórmula por fórmula en forma individual, sino que realizo una y luego la traslado, ya sea hacia la derecha, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia el lugar que yo desee trasladarla, pero es importante entonces tener muy claro si el valor contenido dentro de la fórmula hace referencia a una celda en forma relativa o hace referencia a un valor que tiene constante, por lo cual yo a la celda, como es en este caso, la tengo que transformar en un valor absoluto. Bueno, en este video tutorial hemos visto entonces las funciones de cortar, copiar, copiar formato, pegado, pegado especial
y la posibilidad de la copia en celdas adyacentes, que esto sí les va a ser muy útil para la construcción de muchas fórmulas y también para la realización de cálculos en muchísimas planillas que ustedes trabajen en sus labores cotidianas. Nos vemos en el próximo video tutorial.